silencio, de favor, camaradas. Vamos a escuchar a nuestro secretario de Trabajo, a nuestro camarada Eduardo Bobadilla Zarza. Compañeros, el día de hoy, 30 de abril, compañeros, a un día del 1 de mayo, venimos hasta esta Suprema Corte de Justicia. Como la Suprema Corte de Justicia atrajo un caso diciendo y arguyendo los derechos humanos, y me refiero al caso de Florence Cassens, un caso ya juzgado, lo atrajo la Suprema Corte de Justicia, arguyendo los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos. Pues hoy también venimos a eso, compañeros, venimos a eso, camaradas, arguyendo el sindicato la violación de los derechos humanos laborales y los derechos humanos fundamentales que nos ha violentado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que nos ha venido violentando el segundo tribunal en materia de trabajo. Venimos a pedirle a la Suprema Corte de Justicia, como lo hizo en el caso de Florence Cassens, que por cierto no es mexicana, es francesa. Venimos como mexicanos a exigirles, camaradas, a exigirle a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso del expediente 1337/2010, ese que tiene el segundo tribunal en materia de trabajo, donde hemos visto con tristeza, con rabia, que primero se ha dilatado en el tiempo y que segundo, haciendo argucias, compañeros, pretende dar por terminado las relaciones obrero-patronales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Hoy, compañeros, vamos a entregar un documento específico donde le pedimos a la Suprema Corte de Justicia, donde le exigimos a la Suprema Corte de Justicia que no tiene salida. Así como lo hizo en el caso de Florence Cassens, lo tendrá que hacer, compañeros, con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y le pedimos, compañeros, ejerza la facultad de atracción de este caso, camaradas. Estamos seguros, compañeros, estamos seguros que así como lo hicieron en este caso de la francesa, lo tendrán que hacer en el caso de 16.599 trabajadores mexicanos, compañeros. Así lo que tendrá que hacer la Suprema Corte de Justicia, así como lo dijo el 5 de julio del 2010, donde decía que nuestros derechos laborales estaban salvaguardados, que nos hiciéramos valer en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que nos hiciéramos valer ante los tribunales pertinentes. Hoy le exigimos ante estos tribunales, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se ha hecho pato, que no quiere trabajar y que las leyes son en contra de los trabajadores mexicanos. Hoy, compañeros, tenemos que decirle a esta Suprema Corte de Justicia que lo único que queremos como trabajadores electricistas es regresar a trabajar en el ramo de la electricidad, compañeros. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Este mitin convocado por acuerdo de nuestra Asamblea General nos permite mencionar aquí afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mañana es un aniversario más del Día Internacional del Trabajo. Que en nuestro país los derechos de los trabajadores fueron producto de huelgas importantes, como la huelga de Cananea en 1907, los compañeros textileros de Río Blanco, la huelga del ESMED de 1916, donde todo el Comité Central, encabezado por Ernesto Velasco, fueron llevados a la cárcel y condenados a ser fusilados por esa osadía de una huelga por buscar mejores condiciones de vida. Fue que en la Constitución se establece el artículo 123,
derechos de los trabajadores a tener un empleo permanente, un salario remunerador, asociarnos en los sindicatos y a tener nuestro contrato colectivo de trabajo y a lograr una vejez digna con las jubilaciones. Hoy, a más de un siglo de esa gesta histórica de los mexicanos y de la clase obrera, tenemos que preguntarle a los ministros de la Corte y ¿cuándo, señores ministros? ¿Cuándo, señores ministros, van a restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país? ¿A dónde nos quieren llevar, señores ministros? ¿Acabar con la legalidad, con la división de los poderes? Hoy se observa en el mundo del trabajo que no hay justicia para los trabajadores. Hoy vemos de manera vergonzosa cómo los gobiernos hacen alianza con los empresarios para despedir a los trabajadores, con el único argumento de que es por bien del interés público y de la economía nacional. Por eso te quitan tu empleo permanente, tu contrato colectivo de trabajo. Si en esa óptica se va a trazar a todos los trabajadores de este país, los ministros de la Corte son trabajadores al servicio del Estado. ¿Sabe cuánto gana el presidente de la Corte? 5 millones de pesos al año. Si la lógica fuera esa, por bien del interés público y de la economía nacional, entonces habría que bajarle los sueldos a ellos y no a los que generamos la riqueza acá afuera. Y todavía por ser presidente del Consejo de la Judicatura son otros 5 millones al año. Eso no puede ser en el país, que tengamos funcionarios de primer nivel y trabajadores obreros de cuarta. Hoy los propios datos de la OCDE reflejan que los trabajadores mexicanos somos los más mal pagados de América Latina. El desempleo, se han perdido 700,000 empleos formales en el sexenio de Fox y de Calderón. 160,000 empresas cerradas. Y hoy lo que predomina en el mundo del trabajo son los changarros, el empleo informal e imponer el outsourcing. Hace unos meses, con bombos y platillos, la Corte dijo que se había llevado a cabo una reforma constitucional de las más avanzadas en el mundo, que los derechos de los trabajadores ya eran considerados como derechos humanos y establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Y así está establecido que los derechos humanos son irrenunciables, inextinguibles, inalienables, que el Estado está obligado a proteger los derechos humanos de los mexicanos, y además se dice que ninguna autoridad debe de sacar una sentencia si no es primero observando el derecho humano y además observando los tratados internacionales. México es el país que más tratados o más acuerdos con organismos internacionales ha firmado. ¿Qué se requiere entonces, señores ministros de la Corte, para que haya justicia para los trabajadores? ¿Qué hay que hacer entonces? Está nuestra demanda en la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje desde noviembre del 2009. Hay un conflicto de intereses. Quien nos demanda es el SAE, que es de la Secretaría de Hacienda. Lo pone el Ejecutivo. Donde nos demanda, que es en la Junta Federal, quien pone el presidente de la Junta Federal es el Ejecutivo. Quien expidió el ilegal decreto es el Ejecutivo. Hay un conflicto de intereses. Por eso nos ha negado el amparo para que se acumulen los dos expedientes, el del SAE y el nuestro, para que se revise el fondo de la parte legal. ¿Hubo o no despido injustificado? Pues a nadie nos avisaron. Entraron por la noche vestidos de PFP los militares. Solamente en México pasa que las instituciones públicas, hoy al servicio de los intereses de estos vendepatrias que tienen al ejército ya postrado en todos los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. Aquí el mismo presidente de esta Suprema Corte fue el que presentó el proyecto de dictamen sobre el amparo de la inconstitucionalidad del decreto. Lo lamentable de la Corte, que nunca tuvieron en sus manos todo el análisis de fondo para observar si Calderón respetó la Constitución y todos los procedimientos legales. Al final, su sentencia de julio del 2010, dicen, el decreto no despide a nadie. Dice, es constitucional. El artículo 16, aunque está derogado, desde 1994 también se los avalaron. Y al último, porque ellos nunca previeron que nos íbamos a mantener en la resistencia por esta injusticia, dijeron, bueno, los derechos de los trabajadores quedan salvaguardados y háganlos valer en la instancia correspondiente. Dice, no se despide a nadie. Los que fueron a liquidarse fueron por su propia voluntad, porque el decreto no dice que salen despedidos. Todo el manejo de la opacidad, de la corrupción, de este sistema podrido por parte de estas instituciones que están al frente del país. Por eso hoy estamos aquí. Ayer se instaló el Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical. Muchísimos conflictos laborales, oídos sordos de estos que están para impartir la justicia en el país. Hoy los trabajadores tenemos que innovar formas de lucha, desde buscar cómo se aplica el derecho internacional, porque aquí está cerrada la justicia para los trabajadores. ¿Hasta cuándo, señores ministros? Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos sirve para estar conteniendo toda la sarta de violaciones que todos los días se hacen en contra de los trabajadores. Miles de expedientes en las juntas federales y locales. Hoy le vamos a poner el dedo en la llaga con este documento de atracción. El presidente de esta Corte dijo en el 2010, en la sentencia que él promulgó,